Eh, ¿Cuáles son los elementos básicos de un lazo de control? O podemos replantear la pregunta o cambiar la pregunta. Eh, ¿Cómo llamamos a la respuesta de un sistema? ¿O cómo la identificamos a las partes de la respuesta de un sistema de control? La respuesta estaba formada por la respuesta libre y la respuesta forzada, que la libre dependía de las características del sistema y la forzada de las entradas del Está sistema. bien. A eso Sí, te sí, sí, referías. digamos, ahí en realidad no, pero está bien, digamos, no, está bien la respuesta. En realidad, lo que estás comentando vos es la forma en la cual eh, resolvemos una respuesta temporal, pero esa respuesta temporal la dividíamos en dos partes para hacer el análisis del comportamiento del sistema. ¿Cómo llamamos esas dos partes? Ah, Lo que vos sí, estás mencionando está asociado a la respuesta debido a la ecuación diferencial, que es lo que vamos a ver un poco ahora, que rige en el modelado del sistema, y que nos define la estabilidad del sistema, que es una condición importante para poder controlarlo, ¿no? claro, sería la respuesta transitoria y la respuesta en estado estable. Exactamente. Lo que hablábamos en la otra vez es que a la respuesta del sistema la podemos separar en dos partes. La primera parte, como decías bien, es la respuesta transitoria, que es aquella que ocurre posterior a un cambio en alguna de las entradas. La entrada puede llegar a ser la entrada del valor deseado o puede llegar a ser alguna perturbación, que ello lleva a una modificación del estado del sistema, y ese periodo donde transcurre esa modificación llamamos respuesta transitoria. Y respuesta en estado estacionario es posterior a ello, cuando el valor tiende al valor final que debería tener esa respuesta. Bien, eh, la clase de hoy va a ser un poco distinta, va a ser eh, online, no es lo mismo, tiene una dinámica un poco más pesada, así que le pido por favor la mayor de las colaboraciones en esto, y por favor participen. Si tienen consultas, no dejen de hacerlas, la hacen por acá o la hacen por el chat. Están Guillermo y Adriana conectados como para leerlas, en todo caso, responder si es necesario. Así que en la medida de lo posible tratemos de hacerlo lo más dinámico posible a esta charla para sacarle el mayor jugo y no sea un simple monólogo. ¿Está bien? Bueno, los controles, ahí está. Bueno, volviendo, ¿no? Hoy lo que vamos a ver es el capítulo 2 de la asignatura, que es diseños de sistema de control. Hoy lo que vamos a tratar de llevar es cómo hacemos para modelizar principalmente a los sistemas físicos con los cuales estamos trabajando, para tratar de darle una respuesta desde un punto de vista analítico del comportamiento de ese sistema. En definitiva, para obtener cómo sería esa respuesta del sistema ante una entrada y cómo hacemos esa evaluación. Para ello nos tenemos que valer de un modelizado del sistema para tratar de encontrar una aproximación, un modelo de ese sistema que nos ayude a resolver y encontrar el comportamiento de ese sistema. Entonces, el sistema físico sobre el cual nosotros estamos partiendo, eh, lo tenemos integrado en esa caja negra que habíamos hablado la semana pasada, donde la interacción con el sistema, con el resto, va a ser a través de la entrada y la salida. Hablamos de que la señal de entrada es una señal representativa que permite modificar
ese sistema físico, ¿no? Y la salida de ese sistema físico para nosotros es la variable que queremos controlar. Tengamos en cuenta que por ahí la forma en la cual estamos modelizándolo no corresponde muchas veces con el fluido, con el fluir de los productos, sino que es más que nada una representación de las variables físicas o variables que podemos llegar a tener en nuestro sistema y que son representativas para su funcionamiento. Entonces, no necesariamente la salida es un producto que estamos obteniendo en la salida, sino que es una variable que nosotros la tomamos como salida del sistema pensándolo en el objeto de nuestro control de nuestro sistema que queremos llevar adelante. Entonces, a ese sistema físico lo que necesitamos hacer es modelizarlo. Tratar de encontrar su comportamiento, su descripción de comportamiento para poder resolver mediante las herramientas que aquellos que la semana pasada nombramos, Chebyshev, Lyapunov, Nikowitz, Bode, desarrollaron basados en la teoría de control que está desarrollada sobre la modelización y la modelización de un modelo matemático que nosotros vamos a obtener de ese sistema físico. Entonces, vamos a plantear, vamos a tomar nuestro sistema físico, a ese sistema físico lo vamos a modelizar matemáticamente, que vamos a estar utilizando para ello las ecuaciones diferenciales de ese comportamiento del modelo matemático. ¿Por qué utilizamos ecuaciones diferenciales y no ecuaciones estáticas? Por una cuestión de que a nosotros nos interesa conocer el comportamiento dinámico del sistema y la forma que se puede llegar a describir justamente es partiendo de las ecuaciones diferenciales que modelizan cada uno de esos sistemas físicos que estamos analizando. ¿Está? Entonces, partimos de un sistema físico y terminamos en una descripción realizada a través de ecuaciones diferenciales. Fíjense que ya al pasar del sistema físico a analizarlo a través de ecuaciones diferenciales, estamos estableciendo una abstracción importante donde ya no nos interesa prácticamente cuando pasamos a ecuaciones diferenciales, son simplemente ecuaciones, números y variables que nos abstraen del funcionamiento real del sistema físico, pero que, bueno, nosotros tenemos que saber justamente que estamos en esa abstracción para poder validar lo que estamos haciendo y que efectivamente esa modelización sea lo más correcta posible y no nos, digamos, no nos distraiga esas herramientas matemáticas sin dejar de tener presente cuál es el funcionamiento real de ese sistema. Bien, y vamos a trabajar principalmente con sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Primero, bueno, vamos a clasificar los sistemas y ver cómo están definidos para elegir o simplificar y llevar los sistemas a la forma más simple o sencilla con la cual podríamos resolver, modelizar estos sistemas. Bueno, ¿cómo clasificamos los sistemas? Lo podemos clasificar en función a las leyes físicas con las cuales están regidos, ¿no? Mecánicos, eléctricos, térmicos, de fluidos. Y ahí aparecen los elementos que forman parte de esos sistemas, como pueden llegar a ser las masas, los resortes, los amortiguadores, las resistencias, las variables, calor, temperatura. Y las leyes que son las que rigen el funcionamiento de estos sistemas. Las leyes de Newton, las de Ohm, las de Faraday, los sistemas, las leyes de Lusac, perdón, Marriott, etcétera, que definen al funcionamiento de estos sistemas. Entonces, primero tenemos que identificar, cuando queremos hacer la modelización, de qué tipo de sistema estamos hablando, uno mecánico, eléctrico, térmico, de fluidos, etcétera,
para ver sobre cuáles de esas ecuaciones o cuáles de esas leyes que rigen el funcionamiento de estos sistemas vamos a estar trabajando. Después estos sistemas los empezamos a describir en función a sus propiedades, a cómo son. La primera es que sean estáticos o dinámicos. Un sistema estático es un sistema que es independiente del tiempo, o sea, que su función es permanente. Cuando está definido ese sistema, es invariante en el tiempo. No varía, es independiente, no es invariante, independiente del tiempo. En cambio, los dinámicos son aquellos en los cuales las señales de entrada y de salida, al modificarse, generan una interacción donde existe una dinámica, ¿no? ¿Estáticos o dinámicos? ¿Lineales o no lineales? Los sistemas lineales son aquellos donde los coeficientes, las variables, no están afectadas a los lineales, ¿no? No están afectadas por multiplicaciones, funciones trigonométricas, etcétera, entre sí, con lo cual no puede llegar a ser descrito a través de un polinomio de la variable o un polinomio de las derivadas de esa variable. Los sistemas no lineales justamente son aquellos que existe cualquier tipo de relación entre las distintas constantes y las distintas variables en el sistema. Entonces, unos son los lineales y los sistemas de tipo no lineal. Invariables o variables en el tiempo, que no es lo mismo que estáticos o dinámicos, ¿no? Esto es invariables o variables en el tiempo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que los parámetros del sistema, en el caso de los invariables, son constantes, no van a depender del tiempo. Por ejemplo, una resistencia en un sistema eléctrico, el parámetro de resistencia es un parámetro invariable en el tiempo, porque más allá de las degradaciones que pueda llegar a tener por cuestiones térmicas, etcétera, pero si nosotros lo pensamos en un tiempo acotado, el valor de esa resistencia va a ser constante durante todo el periodo en el cual estemos analizándolo. Los valores de esos parámetros no se modifican en función a través de una variación en el tiempo, ¿no? Es un poco distinto a lo que referíamos con estáticos y dinámicos, que estático y dinámico es la respuesta del sistema en sí. Invariables o variables en el tiempo nos referimos a los parámetros que forman parte de ese sistema. Y también los podemos categorizar a los sistemas o clasificar en función a la cantidad de entradas y salidas que puedan tener, ¿no? Una variable de entrada y una de salida, sistemas de múltiples entradas, múltiples salidas, de múltiples entradas y simples salidas, simple entrada y múltiples salidas. Bueno, cualquiera de todas esas opciones son los que nos podemos llegar a encontrar dentro de los procesos que podemos llegar a analizar. Bien, otra de las caracterizaciones o propiedades es cuando hablamos de parámetros concentrados o parámetros distribuidos. Ahí hablamos de que cuando nosotros pensamos en parámetros concentrados, estamos hablando de que el parámetro no varía en función a la espacialidad física y por lo tanto estamos hablando de parámetros concentrados y parámetros distribuidos cuando justamente en el espacio en el cual están distribuidos esos parámetros varían su valor. En un caso pueden ser resueltos a través de las ecuaciones diferenciales ordinarias, y en el otro caso pueden llegar a ser resueltos a través de las ecuaciones parcialmente diferenciales parciales. Y la otra de las caracterizaciones o propiedades que podemos llevar a clasificar a los sistemas son en continuos o discretos. Continuos es que las variables que nosotros estamos analizando están definidas en todo el eje del tiempo. Por lo tanto, su comportamiento va a variar
en todo el periodo en el cual estamos analizándolo. Y se produce, digamos, tenemos una señal continua en el tiempo de todas las variables. En el caso de los discretos, están asociadas a aquellas que los valores solamente los tenemos presentes en ciertos intervalos de un tiempo. O sea, es una discretización de los valores en el tiempo. Uno está asociado a sistemas tradicionales, los continuos, y el otro está relacionado a los sistemas digitales o discretos. Y la última de las clasificaciones, estamos hablando de los sistemas determinísticos o estocásticos. Determinísticos son aquellos donde conocemos cuál es el comportamiento de las señales, perdón, conociendo las leyes que rigen el sistema y conociendo los parámetros, podemos saber cómo se comporta el sistema. Los estocásticos justamente son los que no. Digamos, estocástico está bastante más, o creo que ustedes lo habrán visto en alguna materia, en probabilidad, digamos, está más asociado a la aleatoriedad, ¿no? Bueno, de esta forma podemos clasificar a los sistemas con los cuales nosotros vamos a estar trabajando. La cuestión es que las posibilidades Profe, que... perdón, ¿Sí? ¿podés volver a explicar lo de determinísticos y estocásticos, por favor? Sí, cómo no. Los determinísticos son aquellos en los cuales, conociendo las leyes con las cuales estamos trabajando, las ecuaciones que rigen el funcionamiento del sistema, con una señal de entrada conocida, podemos saber cuál es el comportamiento de la salida de ese sistema. En cambio, los estocásticos, las señales con las cuales estamos trabajando son aleatorias, no son señales determinadas. Por ejemplo, una senoidal es una señal determinística. La, la señal que genera, por ejemplo, la voz humana es una señal estocástica porque es completamente aleatoria en el tiempo cómo se va comportando. En cambio, una senoidal sabemos cómo se comporta en forma permanente. Entonces, eso es determinístico, lo otro es estocástico. Y, y los sistemas, digamos, lo asociamos a lo mismo, digamos, cuando estamos hablando de un sistema determinístico, es aquel que sabemos cómo es el comportamiento ante determinadas modificaciones, determinados cambios en entradas, etc. En cambio, el estocástico es uno que no sabemos a ciencia cierta, digamos, previamente cómo se va a comportar. ¿Está claro? Perfecto, ahí se entendió mejor, sí. Bien. Bueno, entonces de estas caracterizaciones, estas clasificaciones de los sistemas, nosotros vamos a estar como que eligiendo algunos de estos sistemas con los cuales vamos a estar trabajando. O eligiendo o simplificando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos hacer un modelo, lo que queremos hacer es que ese modelo sea lo más parecido posible a la realidad. Pero muchas veces hacer un modelo que sea lo más parecido a la realidad puede llegar a hacer que ese modelo resulte ser completamente engorroso y muy, muy difícil de trabajar. Nos va a dar una modelización complejísima. Entonces, quizás esa modelización complejísima nos lleva a un resultado parecido si hubiésemos considerado algunas cosas y simplificado justamente esa modelización que estábamos haciendo. Entonces, cuando estamos eligiendo la clasificación de los sistemas con los cuales vamos a estar trabajando, vamos a tratar de o elegir sistemas que sean de esa característica o trabajar en entornos donde el sistema se comporta de esa característica. ¿Y cuáles van a ser esas características con las cuales vamos a estar, o los sistemas, qué características van a tener? ¿En forma permanente o en el entorno, el intervalo en el cual vamos a estar trabajando nosotros? Vamos a trabajar con sistemas lineales, o sea, que puedan llegar a ser representados
por polinomios de las variables o de las derivadas de las variables. Invariantes en el tiempo, donde los parámetros no se modifican en función a una ley temporal. Vamos a llevar a sistemas que sean de simple entrada y simple salida, con parámetros concentrados y no de parámetros distribuidos espacialmente, que sean del tipo continuos en el tiempo, no discretos, y que tengan un funcionamiento de tipo determinístico. De ahí, digamos, en todos los casos teníamos dos características que podía ser de un caso u otro, parámetros concentrados distribuidos, recién lo mencionábamos, continuos o discretos. Vamos a trabajar sobre este tipo de sistemas. Y esta clasificación de sistemas, acotar la clasificación a los sistemas que se comportan de esta forma, no quiere decir de que no podamos estar analizando mucho los sistemas. ¿Por qué? Porque en realidad muchos de los sistemas los podemos aproximar a un comportamiento de estas características. Quizás esa aproximación es viable para realizar, y la modelización que obtengamos no va a ser perfecta, pero va a ser bastante parecida a lo que sucede en la realidad, y nos hemos evitado estar trabajando con sistemas o con modelizaciones muy complejas. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es justamente empezar a esos sistemas físicos complejos, reducirlos a modelos que sean más sencillos, ya partiendo desde la modelización física del sistema, no solamente desde el comportamiento de su equivalentes en su modelo matemático, sino ya partiendo, bueno, este es un dispositivo que lo resuelvo como si fuese un engranaje o como si fuese un amortiguador, un sistema mecánico. Lo voy resolviendo con elementos conocidos para tratar de resolver más simple, en forma más sencilla, un sistema más complejo que podemos llegar a tener en la realidad. Ese modelo matemático va a tener un error, pero lo que vamos a tratar de hacer es que justamente ese error sea el menor posible o esté dentro de un margen acotado a lo que puede llegar a ser lo que podamos admitir dentro de esa modelización. Además, la idea es llevar a que el modelo sea sencillo y que permita trabajar utilizando todas las herramientas que nos brinda la teoría de control para hacer el análisis de los sistemas y no tener que estar trabajando con sistemas complejos, con procesamientos o con estudios complejos para resolver cosas que tranquilamente los podríamos llegar a simplificar. Bueno, ¿cómo se pueden llegar a hacer estas simplificaciones? Bueno, las partes del sistema que son dinámicas, que no necesitan ser analizadas como dinámicas, se las analizan como estáticas. La linealización de los sistemas, podemos linealizar entornos en los cuales trabaja el sistema como un sistema lineal. Un sistema no lineal, linealizar ese entorno en el cual está trabajando en forma lineal. A un sistema multivariable, quizás nos podemos independizar de algunas variables que originalmente las contemplábamos como una variable más de entrada y quizás no sea necesario contemplarla de esa forma. Y ahí está lo que hablábamos la semana pasada de las perturbaciones. Justamente una perturbación es una entrada al sistema y formaría parte de una multientrada del sistema, ¿no? Las distintas perturbaciones que pueden afectar. Bueno, justamente en pos de esa simplificación, esas perturbaciones para nosotros van a ser parte del ecosistema, no van a formar parte de nuestro análisis
como variable de entrada, sino que va a ser parte del ecosistema que va a interactuar con nuestro sistema, valga la redundancia. En aquellos casos que tengamos parámetros distribuidos, trabajaríamos o simplificaríamos llevándolos a parámetros de tipo concentrados para justamente evitar estar trabajando con ecuaciones diferenciales más complejas. Y bueno, los sistemas que son discretos en el tiempo, podemos analizarlo como un sistema continuo, tratando de respetar algunas cuestiones propias de los sistemas discretos. Y aquellos que son sistemas estocásticos, ver de transformar ese comportamiento o trabajar en los entornos en los cuales el sistema podemos llegar a estar definiéndolo como un sistema determinístico. De esta forma, lo que estamos tratando de hacer es una modelización que sea lo más parecida al sistema con el cual estamos trabajando, pero lo menos compleja posible para poder tener una respuesta que sea lo más parecida a la realidad, pero sin complicarnos demasiado en esa modelización que estamos haciendo, llevando con aproximaciones para evitar estar trabajando con modelizados sumamente complejos que en la mayoría de los casos no tiene sentido que sean de ese formato. Entonces, estos sistemas, simplificamos. Partimos de un sistema físico, ese sistema físico ya de por sí lo vamos dibujando más simple de lo que en realidad es para tratar de representar esas partes del sistema físico con elementos conocidos por nosotros. Qué sé yo, un motor lo modelizamos como un, un juego de inductancias, a un movimiento mecánico lo podemos estar resolviendo a través de un juego de amortiguador y resorte. Bueno, de esa forma vamos haciendo esas primeras aproximaciones, después pasamos a una simplificación para trabajar en un entorno donde nos permita trabajar con los sistemas, como habíamos visto antes, lineales, invariantes en el tiempo, determinísticos, de una sola entrada, una sola salida, invariantes en el tiempo, etcétera. Bien, entonces nosotros partimos de eso, obtuvimos un sistema y ese sistema lo modelizamos matemáticamente llevándolo a un juego de ecuaciones diferenciales. Bien, ecuaciones diferenciales tiene su complejidad en su forma de resolver. Fue así que fines del siglo anterior, 19, principio del siglo XX, entre Laplace y sus discípulos, ahora no me acuerdo cuáles eran los nombres de los discípulos, definieron una transformada para justamente a través de esa transformada utilizarlo como herramienta para hacer más simple y más sencilla la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales. Esa transformada se la conoce con el nombre de transformada de Laplace. La transformada de Laplace es una herramienta matemática que en la carrera industrial no se ve, se la ve en la carrera de electrónica y de eléctrica. Creo que ahora la asignatura se llama matemática aplicada, matemática específica, no recuerdo bien el nombre. En mi época era análisis matemático 3, en la época de Guillermo era cálculo 4, creo. En la época de Adriana era matemática aplicada, ¿no? Bueno, esa transformada de Laplace es una herramienta que se define para resolver
en un dominio de una variable ficticia llevada a un dominio que se conoce con el nombre de variable frecuencial o variable de Laplace, y de forma más simple que ecuaciones diferenciales. ¿Qué hacemos? Estamos en el dominio temporal. Nosotros, cuando hicimos el análisis de las ecuaciones diferenciales, estábamos trabajando en el dominio temporal. Ese dominio temporal nos definía ecuaciones diferenciales para resolver este problema de la dinámica de nuestro sistema. Para resolver esas ecuaciones diferenciales, la solución del problema es, como bien dice ahí, bastante compleja, bastante difícil, que lleva, digamos, a herramientas un tanto dificultosas para poder implementar. Así que surge esta transformada de Laplace, donde la transformada de Laplace, al aplicarse a estas ecuaciones diferenciales, lleva un sistema de ecuaciones diferenciales a un problema algebraico, a polinomios. La solución o la transformada de Laplace, la respuesta, el resultado de la transformada de Laplace, nos lleva a un polinomio algebraico donde transformamos ese dominio temporal en un dominio del cual llamamos dominio de Laplace, o dominio S, o dominio de frecuencias, donde la variable tiempo desaparece y aparece una nueva variable, la variable denominada S. ¿Qué relación puede llegar a tener la variable S con la variable T? Y digamos que ninguna, más allá de la transformada, no hay una relación que podamos establecer entre una variable y otra. Estamos en un dominio donde nos estamos abstrayendo mucho más para tratar de llevar una solución a soluciones más sencillas, más fáciles, como bien dice acá. La solución de esto va a ser mucho más sencilla de resolver y vamos a obtener una respuesta a ese sistema algebraico con una solución al problema mucho más fácil de obtener. Y si queremos conocer justamente cuál es la respuesta final en el dominio temporal, tenemos que aplicar la transformada inversa o la antitransformada de Laplace para volver al dominio temporal. Entonces, la transformada de Laplace es una herramienta que permite transformar el dominio temporal en el dominio de Laplace, que nos va a ayudar a trabajar sobre las ecuaciones diferenciales, llevándola a problemas algebraicos mucho más sencillos. La transformada de Laplace, ¿cómo está definida? Esta es la definición de la transformada de Laplace. El resultado se denominan con letras en mayúscula. La variable ahora dejó de ser t, pasa a llamarse s. El operando es una L así tipo manuscrita mayúscula de la función del tiempo, ¿no? El operando de Laplace de la función del tiempo original que nosotros queremos transformar. Y está definida como la integral entre 0 e infinito de esa función del tiempo que queremos transformar por e a la menos st diferencial tiempo. Al hacer del diferencial tiempo y al evaluar entre los extremos de esta integral en infinito y en cero, el resultado de esto va a ser justamente una solución que va a dejar de depender del tiempo. Pero al introducir S va a empezar eh, a, a depender de esa variable S, de esta nueva variable en el dominio complejo. Es una variable compleja, S, es una variable que tiene parte real y parte imaginaria, pero bueno, estamos pasando a una respuesta
mucho más simple que trabajar con las ecuaciones diferenciales. Bien, entonces f de t, como bien decíamos, es la función a la cual queremos transformar. Esta es la variable nueva que vamos a obtener en el dominio de Laplace, el operador y bueno, el resultado de la variable. Entonces, la transformada de Laplace toma una función en el dominio temporal, con esa transformada lo llevamos al dominio frecuencial, y si lo que nosotros queremos es volver a conocer cómo es el resultado de lo que hemos trabajado en el dominio frecuencial, volvemos a antitransformar y llegamos de vuelta al dominio temporal. La antitransformada de Laplace es bastante parecida, bueno, no la tengo aquí, pero me parece que la integral entre menos infinito y más infinito de la función en S por e a la st diferencial s. Entonces, de esa forma, digamos, eh, al valorizar la función en S, nos independizamos de S y volvemos al dominio temporal. Bien. ¿Alguno entendió algo de la transformada de Laplace? Vale decir no, ¿eh? Más o menos, profe. Bueno, Me cuesta Ceci, verlo, pero sí, más o bueno, menos. más o menos. A ver, primero para tranquilidad de ustedes, no vamos a estar trabajando con la transformada de Laplace matemáticamente hablando. Pero es importante que conozcan la existencia de la transformada de Laplace y qué es lo que hace y cómo llegamos a una solución más sencilla trabajándola con la transformada de Laplace. Lo que hace la transformada de Laplace es lo que vemos acá, es partir del dominio temporal, abstraernos, llevándonos a un dominio distinto, al dominio de la variable S, donde las soluciones son más simples, más sencillas, y de esa forma aplicamos toda la teoría de control que está desarrollada justamente en ese dominio, en el dominio frecuencial, o el dominio de Laplace. Normalmente, por eso ni lo tenemos escrito, la antitransformada de Laplace no se hace. Nos quedamos ya con los resultados que nos entrega en el dominio frecuencial, ya nos permite tomar las decisiones y las definiciones directamente trabajándolas en el dominio frecuencial. Entonces, partir ¿de dónde partimos? Partimos de un sistema físico. Ese sistema físico lo tratamos de resolver con elementos conocidos. Esos elementos conocidos lo modelizamos a través de sus ecuaciones de comportamiento, llevándolo a un comportamiento, a un modelizado matemático, perdón, donde predominan las ecuaciones diferenciales del comportamiento de ese sistema. Ese modelizado matemático que tenemos, lo transformamos en Laplace y lo llevamos al dominio frecuencial. Nos queda una función en S, f de S. Por lo tanto, partimos de un sistema físico y terminamos en una función en el dominio S. Fíjense el grado de abstracción y de simplificación inicial, aproximación y abstracción que estamos teniendo para hacer el análisis de un sistema físico real, ¿no? Hay un nivel de abstracción que muchas veces llega justamente a confundir de qué es lo que estamos haciendo porque nos estamos abstrayendo tanto que no sabemos con lo que estamos trabajando realmente. Bien, lo importante es que con respecto a la transformada de Laplace, se queden con esto que estábamos mencionando recién, de que es principalmente una herramienta matemática que nos ayuda a resolver las ecuaciones diferenciales, llevándola a un dominio frecuencial con soluciones algebraicas mucho más simples. Bueno, la semana pasada estuvimos trabajando ya con diagramas de bloques.
Estos diagramas de bloque, hemos dibujado bloques interactuando entre sí, unidos con flechas, etcétera, y armamos esa realimentación donde hablábamos de un sistema de lazo abierto, un sistema de lazo cerrado, y que definíamos bloques de funcionamiento con esas líneas que interactuaban entre sí. Bueno, justamente lo que tratamos de hacer es que el diagrama de bloque nos muestre en forma gráfica cómo, qué función cumple, cuáles son cada uno de los componentes que forman parte del sistema y cómo interactúan entre sí a través de ese flujo de señales que son, en definitiva, las flechas que unen a nuestro diagrama de bloques, ¿no? Bueno, los diagramas, los sistemas de control generalmente están formados por un cierto número de componentes, que esos componentes los representamos en este diagrama de bloque. Las flechas que forman parte de ese bloque son la flecha, justamente son flechas porque tienen sentido, nos indican, la flecha que apunta hacia al bloque nos indica como una entrada al bloque, y la flecha que sale del bloque nos indica una salida, que nos permite conocer cuál es el sentido en el cual circula la información, circulan las señales. Es otra palabra que vamos a utilizar mucho acá, es señales. Cuando hablamos de información, muchas veces la denominamos señales. Justamente las flechas no son cable eléctrico, no es una vinculación mecánica, sino que son vinculaciones de información que fluye de un bloque hacia otro, donde esa información puede llegar a ser una variable térmica, una variable eléctrica, mecánica, de fluido, etc., ¿no? Y cada bloque con los cuales estamos trabajando, tiene una función que lo describe. Cada bloque tiene una función que describe. ¿Y qué hace esa función? Toma la señal de entrada, la transforma y obtenemos una función a la salida, una variable a la salida. Bien. Entonces, nosotros esos bloques que los cuales estamos trabajando, cada uno de estos bloques los podemos estar analizando en forma separada, y después, de alguna forma, los representamos conectándolos a través de esas vinculaciones, a través de las flechas, para esa interacción es justamente la vinculación que va a tener un bloque con otro, un bloque siendo entrada, o la información de un bloque siendo entrada de otro bloque, o la salida de uno, entrada de otro, y viceversa, ¿no? De esta forma, estamos tratando de representar el funcionamiento de un sistema a través de bloques, donde cada uno de esos bloques va a tener una función que va a cumplir, en función a la entrada, va a definir una salida, y hacemos conexiones a través de las flechas, a través de las vinculaciones que llevan esa información que estábamos hablando. Un típico diagrama de bloques es este que tenemos en la imagen, que es bastante parecido a lo que vimos la otra vez. La única diferencia, no es la única, una de las diferencias que tenemos es que este diagrama de bloques, en cada uno de esos bloques está representada justamente la función que cumple ese bloque. Y fíjense que la función que cumple ese bloque está representada por una función en el dominio de Laplace. Por ejemplo, este bloque que se llama circuito inducido, tenemos la función que es 1 sobre LA por S, que es la variable,
más RA. Esto particularmente es el circuito inducido de un motor de corriente continua, donde LA es un parámetro, que es la inductancia de la armadura, y RA es la resistencia de la armadura. Entonces, esta función, que podría llegar a ser resuelta a través de una ecuación diferencial, es resuelta a través de esta función, este polinomio, esta división de polinomios en definitiva, en el dominio S. Este circuito mecánico que tenemos acá es 1 sobre JS más B, donde J es un parámetro, B es otro parámetro, B es el amortiguamiento, J creo que es la viscosidad, ahora no me acuerdo bien, del comportamiento mecánico de este circuito, donde es una constante, ¿no? J y B son ambas constantes. Y las flechas que unen estos bloques son las variables que interactúan entre un punto y otro. Por ejemplo, este bloque que tenemos acá es un bloque constante, es una constante de transformación, donde la señal que ingresa es la corriente de armadura. Esa corriente de armadura, a través de la constante K2, la transforma en el torque en el eje del motor. Entonces, hay una relación directa, que es una constante, entre la corriente de la armadura y el torque del motor. Y esa corriente de armadura es la salida del circuito del inducido, que es alimentada por esta diferencia entre dos valores de tensión, seguramente. Bien, este es un diagrama de bloques típico, bastante más detallado, donde vemos la función que cumple cada uno de estos bloques y cuál es la interacción y a través de qué interactúa o las flechas que forman, que hacen o que describen estas flechas que tenemos en este diagrama de bloques. Bueno, ya lo mencionamos, pero los componentes del diagrama de bloques son principalmente el bloque, ¿no? El bloque es una caja negra, volvemos a la caja negra, donde adentro lo que tenemos es una función que lo que toma es la información proveniente de la entrada, la transforma a través de esa función y obtenemos una salida. Entonces, ese bloque lo que está haciendo es una transformación de la variable que ingresa de entrada, que es la variable independiente, en una variable dependiente que es la salida. Justamente las flechas están indicándonos la dirección del flujo de información, hacia dónde va. La entrada, obviamente, va hacia el bloque y la salida fuera del bloque. Bueno, hablábamos ya de qué son, ¿no? Las flechas es justamente el flujo de información, las señales que llegamos a tener en un diagrama de bloques. Como elemento de diagrama de bloques, tenemos también lo que llamamos punto suma. Punto suma está representado por un círculo, a veces un círculo con una cruz en el medio, o un signo más, quizás. El punto suma es un punto que dos variables que ingresan a este punto suma, efectivamente se suman y a la salida obtenemos el resultado de esa suma. Claramente, las dos señales que estamos sumando tienen que ser dos señales de la misma característica. O sea, no podemos sumar una corriente con una temperatura, ¿no? Estaremos sumando una corriente con otra corriente. Otras posibilidades que podemos llegar a encontrar dentro de los puntos sumas es, bueno, la variante típica de la resta. La resta es lo que utilizamos para conocer el error, ¿no? En el diagrama de bloques que estábamos viendo anteriormente,
X correspondería a la señal de entrada de referencia, e Y sería la representación de la variable real, donde al hacer esta resta, conocemos cuál es la diferencia que existe entre el valor deseado y el valor real. Y bueno, después las más diversas variantes que podemos llegar a encontrar, donde acá estamos sumando 3 variables, o esto también puede llegar a ser representado a través de 2 puntos sumas en serie, donde primero sumamos 2 variables y después a eso le sumamos la tercera. En definitiva, es equivalente esto que estamos viendo. Bien, otra característica, otra forma de representación que encontramos es el punto de toma, punto de derivación, que es aquel donde, fíjense, por ejemplo, en el primer caso, en el caso de arriba, la señal X que tenemos a la izquierda, llega a este punto de toma o derivación y se reparte en 3 señales, pero esas 3 señales son iguales, no es que se divide por 3. ¿No? Es como que estamos entregando la misma información en 3 puntos distintos. ¿Ah? Acá lo que tenemos es justamente lo mismo. Fíjense que la señal X pasa de largo y este punto de toma, este punto de muestra, de derivación, es realimentado, por eso está dibujado así hacia atrás, donde representa exactamente la información que queremos mostrar, y la información que tenemos es exactamente la misma. ¿Dónde lo vemos acá? Justamente en este lugar que estamos aquí analizando. Perdí el mouse acá. En este punto que estamos viendo acá, podría llegar a ser, no, podría no, es un punto de toma, un punto de derivación. La información que tenemos a la salida de este bloque es la misma que tenemos aquí, la salida de nuestro sistema, y es la misma información que está llegando a este elemento que tenemos aquí abajo. No hay una división de esa información, sino que estamos entregando esa información en forma distribuida en este caso, en un par de lugares distintos. Este esquema que estamos viendo es un típico esquema de un bloque de un sistema realimentado. Nosotros tenemos un sistema realimentado y lo que hacemos es trabajar sobre ese sistema de bloques, ese diagrama de bloques, y lo llevamos a una representación de estas características, que es la forma más normalizada de presentar un sistema realimentado, donde lo que se representa, perdí el control, ahí está, lo que se representa en ese bloque es la planta o el proceso, porque la semana pasada habíamos comentado eso. Ese bloque es la planta o el proceso que nosotros queremos controlar. Justamente la salida de ese bloque es nuestra variable controlada, la salida controlada que nosotros queremos controlar, para que la redundancia está buscando otra palabra, pero no la puede encontrar. A toda la línea completa, después vamos a ver ese bloque que quedó, la llamamos la trayectoria directa de este sistema, de este diagrama de bloque realimentado. Este elemento que mencionaba recién es justamente el elemento de control. Lo que representamos en esa posición es el elemento que va a tomar la decisión de qué hacer con nuestra planta o proceso para que evolucione hacia donde nosotros queremos. Va a ser el elemento que vamos a diseñar en la teoría de esta asignatura. Vamos a trabajar justamente en el diseño sobre este sistema de control, sobre este elemento de control. Que ese elemento de control es el que nos entrega la variable manipulada, como habíamos hablado la semana pasada, que es la variable que modifica a nuestra planta o proceso.
A esta otra rama la llamamos la trayectoria de realimentación. Arriba la llamamos la trayectoria directa, esta la llamamos trayectoria de realimentación. La trayectoria de realimentación contiene, o primero es la que trae la información de la variable controlada, trae la información que tenemos en la variable controlada hacia la entrada, por eso la llamamos trayectoria de realimentación, para reflejar el valor real de esa variable y de esta forma poder compararla. Lo que tenemos acá es el elemento de realimentación. El elemento de realimentación es aquel que está tomando esa información, el que representa la medición de ese elemento, perdón, de la variable de proceso. Bueno, lo que representamos como entrada del proceso es la entrada de referencia, el set point, el valor deseado. Cualquiera de esas formas es correcta para nombrar. En definitiva, es la entrada a nuestro sistema. Y lo que vemos acá es la señal del error. La diferencia que vamos a tener entre nuestra entrada de referencia y la trayectoria de realimentación, donde esa trayectoria de realimentación nos entrega el valor actual de la variable, el valor real de la variable. Entonces, esa señal del error que tenemos en este punto es la diferencia entre el valor deseado y el valor real, que lo vamos a tener acá como entrada al elemento de control. O sea que el elemento de control va a trabajar sobre el error. El elemento de control va a conocer cuál es el error y en función de ello va a tomar la definición de cómo modificar la planta o el proceso. Bien, eso lo vamos a seguir viendo y forma parte principal de todo lo que es la teoría de control. Bueno, recién veíamos acá que dice en este punto suma. El punto suma, bueno, eso no lo mencioné en su momento, generalmente se coloca al lado de la señal ingresante al punto suma si esa variable está sumando o está restando, ¿no? Generalmente se coloca cuando está restando, si no se coloca nada está sumando, se sobreentiende, y si no está restando, se coloca el menos. Y acá aparece realimentación positiva y realimentación negativa. La realimentación negativa lo que está haciendo es sustrayendo, haciendo una resta de la variable del valor deseado de menos la variable real. Y la realimentación positiva está haciendo una suma. Todos los sistemas, para que puedan ser controlables y por ende estables, primero estables y de esa forma poder controlarlos, van a tener que ser con realimentación negativa. ¿Qué quiere decir que tenga una realimentación negativa? La realimentación negativa lo que va a estar haciendo es que ante una aproximación del valor real al valor deseado, el error empieza a disminuir. En cambio, en la realimentación positiva, el error o esa señal de error empieza a aumentar. La forma en la cual nos permite obtener un sistema realimentado que sea estable es únicamente a través de la realimentación negativa de nuestro sistema. Un poco contra lo que son los conceptos psicológicos o Y psicohumanos. Sí.
O sea, nosotros hablamos de realimentación, perdón, Es lo porque son mismo, se sistemas puede a decir de las lazo, dos formas. porque son sistemas a lazo cerrado, ¿no? Exacto. Todos los sistemas que vamos a trabajar son a lazo cerrado porque solo con sistemas a lazo cerrado podemos hablar de error o también vamos a trabajar a lazo abierto. Buena pregunta. En realidad, en una planta, en un proceso industrial, tenés de todo. Lo que en un sistema a lazo abierto no vas a poder establecer un control sobre la variable del proceso. Se va a comportar en función al diseño y a las condiciones ambientales. En cambio, Claro, en un sistema realimentado, vamos a poder controlar el comportamiento de esa variable. ¿Está? Entonces, vamos a encontrar de todo. De hecho, en el trabajo práctico va a haber varias situaciones que van a ver de que se trata de un sistema a lazo abierto, o una parte que se comporta como lazo abierto, otras partes que se comportará a lazo cerrado, pero en las cuales aplicamos la teoría de control para tratar de controlar la variable, es justamente en los sistemas a lazo cerrado. Y esos sistemas a lazo cerrado van a tener que tener una realimentación de tipo negativa para poder lograr estabilizar o que sean estables y de esa forma eh, que se comporten como nosotros deseamos. Un sistema con realimentación positiva es un sistema que no es estable. claro, se comporta como se comporta, digamos. Eh, sí, a ver, generalmente sistemas con realimentación positiva no quiere decir que son muy particulares, se ve mucho en circuitos electrónicos la utilización de la realimentación positiva y el aprovechamiento de la realimentación positiva, pero es un funcionamiento muy particular para ello, ¿no? En el circuito electrónico propiamente dicho estamos hablando, ¿no? Acá en el proceso industrial, en el comportamiento de las variables, estamos trabajando con realimentaciones negativas. Otro comportamiento de realimentación positiva está muy asociado al comportamiento del cuerpo humano. El cuerpo humano, para algunas funciones hormonales, tiene ese tipo de realimentación positiva para justamente poder tener respuestas rápidas y precisas ante una situación, por ejemplo, de adrenalina en el caso del susto o de alguna situación compleja, etcétera. Pero los sistemas de procesos que, que- que llegan a tener un tipo de realimentación positiva, eh, porque se puede llegar a dar, porque lo conectamos o porque lo analizamos al revés, eh, son inviables. Son inviables porque justamente una realimentación positiva lleva a que ante un error, la decisión que tome el controlador sea, por lo contrario, en lugar de achicar ese error, lo va a estar agrandando ese error. Entonces, al agrandar ese error, como es más grande, la decisión que va a tomar es seguir agrandándolo, y bueno, al agrandar el error, lo que está llevando es separándolo cada vez más del valor deseado, y por lo tanto la variable de proceso se nos va por las nubes. Y esto nos pasa con una temperatura o con una presión, y sabemos lo que puede llegar a pasar si una presión se nos va por las nubes, ¿no? Por ese motivo, la realimentación negativa es aquella que nos permite estabilizar un sistema, porque cuando el valor deseado se va acercando a la variable, al revés, la variable controlada se va acercando al valor deseado, nos va entregando un error cada vez más pequeño, y ese error va alimentando al controlador, que es un poco lo que tenemos acá abajo, ¿no? El error que tenemos acá va a entrar al controlador, y ese controlador va a generar eh, señales manipuladas o variables manipuladas de menor intensidad para poder ajustar más
delicadamente el proceso para llevar a que esta variable controlada se asemeje o llegue al valor de referencia y por lo tanto lleguemos al error cero. En cambio, la positiva justamente trabaja en el sentido inverso. Bien. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bueno. Bueno, vamos a ver un par de definiciones más y ya después dejamos para mañana porque, como les decía, la verdad que eh, este formato por ahí lleva a que la dinámica sea un poquito más pesada para ustedes y para mí. Bueno, diagrama de bloques realimentados, vamos a ver algunos conceptos que o palabras o términos que utilizamos, algunos ya lo hemos visto. El transductor se refiere a un dispositivo que transforma de una forma de energía a otra. Generalmente, y vuelvo sobre esto, está asociado, por ejemplo, al elemento de realimentación. El elemento de realimentación está asociado al medidor, ¿no? Es aquel que está conectado a la variable controlada, nos está entregando la información y está transformando una variable de temperatura en una variable que puede llegar a ser interpretada por nuestro sistema de control. Generalmente una variable de tipo eléctrica. Entonces, un transductor es aquel dispositivo que transforma una energía en otra. Está traduciendo entre dos tipos de energía distintos, entre dos variables físicas distintas, ¿no? Como perturbación, ya lo hemos hablado, que es una perturbación, es aquella entrada no deseada, que obviamente afecta a la variable controlada. Hay entradas no deseadas que son inmunes, o sea, no le afectan a la variable controlada, listo, ni la tengamos en cuenta esa perturbación. Contemplemos las perturbaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, los cambios de presión que tenemos en el ambiente, aquí en la zona, y salvo que estemos hablando de presión, no va a haber una afectación muy grande sobre los sistemas eléctricos, por ejemplo, con los cuales estamos trabajando. Pero si llevamos este sistema eléctrico a una mina que está a 4.000 metros de altura, va a haber modificaciones y por lo tanto ahí sí lo podemos llegar a interpretar como una perturbación. Pero bueno, acá la presión atmosférica me refiero, no la vamos a interpretar como una perturbación, en el otro caso sí. Dependerá de cada una de las situaciones. Respuesta en el tiempo. Bueno, respuesta del tiempo es la suma de la respuesta transitoria y la respuesta en estado estacionario, ¿no? Es todo el comportamiento que vemos de la respuesta que tiene nuestra variable controlada. Bueno, sistema multivariable, ya lo sabemos, más de una entrada o más de una salida, o ambas. Bueno, el controlador, que antes lo vimos, antes estuvimos comentando cuál era el controlador, si quieren, volvemos. El controlador es este, que se encuentra en esta posición dentro de un diagrama de bloques realimentado. El controlador es el que toma la información del error y genera esa variable manipulada capaz de modificar el comportamiento de la planta o el proceso. ¿Qué tipo de controladores podemos llegar a tener? Bueno, vamos a ir viendo más adelante, controladores de tipo on-off, controladores de tipo P, D o I y combinaciones de ellos, PI, PD o el más completo de todos es que es el controlador tipo PID. Vamos a verlo más adelante. Después hay dos conceptos que están asociados al tipo de funcionamiento de los sistemas. Uno es el servomecanismo. Bien, el otro es regulador. ¿De qué se trata? Bueno, vamos por el segundo.
Un sistema regulador es un sistema que es capaz, un sistema, ya estamos hablando del sistema en forma completa, es capaz de mantener la variable controlada constante a pesar de modificaciones debido a perturbaciones. O sea, regula el funcionamiento de la salida del sistema cuando el valor de referencia permanece inmóvil, fijo, en función a las perturbaciones. Quiere decir que es capaz de rechazar las perturbaciones y de esa forma mantener la salida constante. En realidad no es constante, sino volver a la situación de valor de la variable controlada igual al valor de la variable de referencia. Entonces, cuando aparece una perturbación, es capaz de llevar al sistema de vuelta a su posición anterior. Eso es un sistema de tipo regulador, que tiene la capacidad de regular y de evitar modificaciones debido a las perturbaciones. Y un servomecanismo, un sistema servomecánico, la palabra está asociada justamente a los movimientos de servomotores, pero estamos hablando de un sistema de control donde la variable controlada, la salida, no permanece constante, sino que sigue la trayectoria que va a entregar o que va a estar dada por el valor de referencia. Ese valor de referencia, a diferencia de lo que analizamos en un sistema regulador, no permanece siempre constante, sigue una trayectoria. Un caso puede llegar a ser, por ejemplo, un proceso de pasteurización. Un proceso de pasteurización es un proceso que lleva un cierto tiempo donde productos alimenticios son expuestos a cambios y a diferentes valores de temperatura en un recinto, de forma tal de matar las bacterias, anular el comportamiento de algunas bacterias que pueden llevar a cortar la vida de un dispositivo, por ejemplo, de un producto como la leche, y por lo tanto es necesario seguir una curva térmica para lograr ese cometido sobre el producto. Bueno, ese pasteurizador va a seguir una trayectoria térmica que va a estar dada justamente y el sistema va a funcionar como un servomecanismo. Va a modificar su temperatura en función a esa trayectoria para justamente lograr el cometido de la pasteurización de ese producto. Bien, esto es, hasta acá es donde queríamos llegar en el día de hoy. Es un poco resumiendo, partimos del el hecho de la modelización de un sistema, cómo hacemos, que pensamos perdón, en un sistema físico, ese sistema físico lo modelizamos en un modelo matemático, lo llamamos ecuaciones diferenciales, hacemos simplificaciones sobre ese sistema para llevarlo a sistemas que sean lo más simples y sencillos para trabajar, haciendo algún tipo de aproximación, pero evitando tergiversar el funcionamiento de ese sistema, pero la idea es que esos sistemas sean lineales, invariantes en el tiempo, de una entrada y una salida, parámetros concentrados, de tipo continuos y determinísticos. Eso nos va a llevar a un análisis de un sistema de ecuaciones diferenciales donde aplicamos la transformada de Laplace para llevar a un dominio frecuencial donde la solución es más simple, como decíamos antes, llevándolo a un trabajo meramente algebraico. Y ese, en el dominio de Laplace, lo vamos a trabajar sobre diagramas en bloque para darle a cada una de las partes de nuestro sistema una función
función que va a representar el comportamiento de esa parte de ese sistema, interactuando a través de las distintas variables que van a ser entradas y salidas de esos distintos bloques con los cuales estamos trabajando. Bueno, la idea es justamente que se lleven esa trayectoria entre partir de un sistema físico real y llegar a esto, en realidad llegar a lo que sigue, que es la función de transferencia total, que lo vamos a ver en el día de mañana, pero que esto es un paso intermedio del análisis de un sistema utilizando diagramas de bloques. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No sé si en el chat alguien hizo algún comentario. ¿Hay alguno que está despierto? Vamos a ver más adelante prácticas sobre ejercicios prácticos, digamos, de resolución algebraica o está todo dentro de las explicaciones teóricas que vos estás comentando y explicando sobre los comportamientos, definiciones y demás, o hay práctica también? Vos participaste creo que en la materia anterior, donde en ese momento hacíamos diagramas de bloques y resoluciones de diagramas de bloques. Me imagino que de ahí viene tu pregunta. Claro, porque esa Sí. transformada de Laplace la recuerdo y sí hacíamos en esa época ejercicios, entonces, bueno, no sabía ahí No, si... bueno, no, en realidad el tema resolución de diagramas de bloques como resolución en sí ya no se da más en ese formato. Ah, Digamos, qué bueno. Gracias. pensé que ibas a decir otra cosa, pero bueno. No, se modificó todas esas partes, tratando de no hacer tanto hincapié en las herramientas, porque por ahí, digamos, había una focalización en la herramienta, cuando la herramienta ya no es más lo interesante, sino saber de qué estamos hablando, ¿no? Más que la herramienta en sí, que es el álgebra de bloques, en ese caso. Claro, así me es más fácil imaginarlo también como en ejemplos prácticos o concretos, pero bueno, me era bastante complejo la resolución de las ecuaciones. Entonces, bueno, gracias ahí para entender un poco cómo viene esta nueva forma de cursar la materia. Ok. Gracias. Bien, bueno, si estamos, y ya estamos, no hay alguna consulta que haya surgido de esto, la pueden tener para mañana, no hay ningún problema. Nos vemos mañana. Y arrancamos con las preguntas del día de hoy. Dale, profe, gracias. Muchas Gracias, profe. gracias. Adiós. Hasta luego. Chao.